Sí. Bueno, el evangelio que vamos a tratar de explorar hoy, por lo menos por encima, es el de Mateo. Vamos a dar algunas cuestiones que son interesantes desde el punto de vista histórico y compararlo un poco, ver las similitudes y las diferencias que tiene, al menos con el que vimos anteriormente, que es el de Marcos. Entonces, de forma similar a lo que sucede con el resto de los evangelistas, no se sabe quién era Mateo. Otra vez aparece acá el nombre de Papías, porque Papías, este escritor del siglo II, este erudito del siglo II, comenta que Mateo es uno de los apóstoles de Jesús. Lo trata como si fuera el primer evangelista y dice que compuso la obra en hebreo o en arameo. Y yo puse ahí con amarillo justamente esto, porque hoy por hoy no está aceptado nada de lo que dijo Papías. Se sabe mucho más de lo que él sabía en esa época, ¿no? Aunque parezca contradictorio, se sabe mucho más porque se tienen otro tipo de fuentes del cual él no disponía. Esta afirmación de Papías fue aceptado por muchísimo tiempo. Por la iglesia y se transformó en el libro favorito, después vamos a ver por qué, de la iglesia primitiva, inclusive con posterioridad también, a pesar de que hoy por hoy haya muchos estudios referidos, o sea, haya puesto más la óptica por ahí en Marcos, porque como ya se sabe que es el primer evangelio, se considera que ese evangelio es más cercano en todo caso, al relevamiento de datos que hubo de tiempos de Jesús. Entonces, por ahí se le da esa importancia como de primer evangelio, pasó a tener Marcos, ¿no? Sin embargo, este es el autor preferido por la iglesia por varios motivos. Entonces, finalmente se sabe que era un judío helenizado, pero de tradición palestina. ¿Esto qué significa? Y que pertenecía al judeocristianismo. Habíamos dicho que en un comienzo estaba el grupo de Jerusalén y el grupo de Pablo. Bueno, estos dos grupos se expandieron. Por supuesto que el de Pablo se expandió mucho más y tenía una dinámica mucho más interesante por justamente ese vínculo que tenía con el helenismo. Dentro de la escuela esta de Jerusalén había un grupo muy rígido, que era el grupo de los 12, liderado por Santiago, pero había también otro grupo que era un poco más abierto, que era el grupo que se considera que es el grupo de Pedro. Bueno, ese grupo también incorporaba personas helénicas, pero siempre también muy agarrado al tema de la ley. El tema de la ley era fundamental y era lo que distinguía, de alguna manera, entre otras cosas, distinguía la visión de Pablo de la visión jerosolimitana respecto de Jesús y de su importancia, de su evangelio. Otro dato, perdón, es que posiblemente fue compuesto en Antioquía o en Damasco. Después vamos a ver por qué, porque estos grupos originalmente eran de Jerusalén y de su entorno, pero también por un lado hubo una apertura, pero por otro lado también vamos a marcar un poco el tema de la época. La época que se cree que se considera hoy que fue escrito el Evangelio de Mateo, está entre el 80 y el 90. Recordemos que Marcos era ligeramente posterior a la caída del templo de Jerusalén, o sea, en torno al año 70, 71, 72, en torno a ese año. Esto es un poco posterior, visto la época, habían pasado varias cosas acá,
particularmente, digamos, estamos en tiempos de revuelta judía, tensiones muy grandes, y habíamos dicho que existía esta vinculación directa con el Evangelio de Marcos, por eso estos evangelios se llamaban sinópticos. Recordemos un poco la palabra sinóptico, que significa que se pueden ver a la vez, todos juntos, los tres, y se despegaban del Evangelio de Juan, que era un evangelio aparte, que tenía otra visión teológica que se alejaba mucho de estos tres evangelios. Bueno, acá puse que la comunidad ya estaba prácticamente separada del templo, estaba desvinculada del templo. Eso no significa, cuando se habla de la desvinculación del templo, no significa que haya sido una religión nueva, para nada. Todavía no es una religión nueva, por eso seguimos insistiendo que los evangelios son judíos. Los evangelios no son cristianos en el sentido que nosotros consideramos hoy al cristianismo. Pertenecían a la secta de Jesús, a la secta que seguía a Jesús, pero no eran de religión cristiana. Eso lo tenemos que tener en claro, porque hay una permanente, cuando hablamos de, por ejemplo, acá existe una fuerte tensión con el grupo fariseo. Si fuera una religión distinta, ¿qué tensión podría llegar a haber? Son religiones distintas, en todo caso pueden estar opuestas, pero no tienen ningún sentido teológico. Bueno, acá no, acá se pone énfasis en esto, se pone énfasis en esta oposición que había, más que oposición, esta tensión que había entre el grupo, con el grupo fariseo, justamente porque los fariseos eran los portadores de, entre comillas, la verdad judía. Vamos a ver un poquito a volver a ver esta imagen, porque acá justamente estamos marcando la hipótesis de las dos fuentes, en donde las dos fuentes son Marcos y el Evangelio perdido Q, de los cuales se nutrieron tanto Mateo como Lucas. Pero además tanto Mateo como Lucas tenían ese material adicional que era una compilación propia y que le daba esas características particulares y dejaban de ser unas meras copias de Marcos. Si no, la cosa hubiera sido bastante más sencilla, si hubieran sido copias totales nomás. Tienen enfoques distintos. Particularmente Mateo tiene una importancia, le da mucha importancia a la fuente Q, recoge todos estos dichos de la fuente Q, porque está dando mucha importancia a la vida de Jesús. Recordemos un poco que Marcos también hace un poco de aguas en muchas cosas respecto de la intención de Mateo, porque ya había pasado bastante tiempo, el grupo había cambiado y fundamentalmente había pasado el tiempo de la parucía, se estaba demorando considerablemente. Entonces, esta es también una imagen que traje de una clase anterior, la modifiqué un poco, pero de todas maneras es la misma, para otra vez tener en cuenta que dónde estamos parados, para poder entender un poco mejor las cosas. Las guerras existen entre el 66 y el 35, esos son puntos bastante culminantes de la guerra, y por supuesto ahí está la destrucción, en el 70 está la destrucción del templo. La mayoría de los cristianos no participan de esta guerra, particularmente de la del 66, porque se refugiaron en Transjordania. Transjordania acuérdense que Jordán es el río, Transjordania es del otro lado del río. Y hoy está muy presente por los problemas que hay en la región, esto de Cisjordania. Bueno, la palabra cis quiere decir de este lado. La palabra trans quiere decir del otro lado, a través del río, del otro lado del río. Entonces, ya en esta huida de los cristianos,
de los cristianos de Jerusalén, estamos hablando de los cristianos de Jerusalén por el problema, justamente por los problemas de la guerra, ya habían llevado también la difusión de su propia escuela. Por eso hablamos que no eran los tiempos originales, en el cual había un anclaje muy fuerte en Jerusalén, y otro, el de Pablo, que era más móvil, más expansionista, sino que acá también ya se había movido de lugar entre otras cosas, por cuestiones políticas y por cuestiones de la violencia, la violencia romana, de la zona misma de Jerusalén. Los fariseos mismos, no sé si ustedes recuerdan de la escuela de Yamnia, que se instalaron en esa ciudad luego de la destrucción del templo, porque se quedaron sin templo. Y recordemos la importancia de la centralidad del culto que marcaban ya desde la época del Israel antiguo en Jerusalén, ¿no es cierto? Como el único lugar de sacrificio, el único templo que tenía carácter divino era el templo de Jerusalén. El resto eran sinagogas, lugares de reunión, lugares de discusión. ¿Se entiende? Recordemos que Samaria tenía un templo, pero esos los samaritanos no eran considerados judíos, digamos, eran de otra categoría, de otro nivel, eran inclusive tratados despectivamente. Pero el único templo que había, el de Jerusalén, lo destruyeron, y bueno, lo destruyeron los romanos, pero los romanos le permitieron a los fariseos reformular, reorganizar el culto, la religión, a partir de la instalación en otro lugar. Y recordemos que esos fariseos, o a partir de eso que hicieron los fariseos en este exilio de Jerusalén, apareció lo que después se denominó el movimiento, la línea rabínica, de la cual surge el judaísmo que va a llegar hasta nuestros días. Ahí es donde se formaliza, porque se cierran las Sagradas Escrituras. Y otra cosa que hizo esta escuela de Yamnia fue justamente cerrar las Escrituras para delimitar el adentro y el afuera con mayor precisión, y marcar las herejías, o sea, aquellas opiniones que eran diferentes a la opinión ortodoxa dentro del judaísmo. Dentro de esas opiniones que no eran ortodoxas estaba, por supuesto, la de la particularmente por varios aspectos, pero uno de ellos era que se arrimaban mucho a la crítica al monoteísmo, porque estaban planteando la posibilidad de que Jesús fuera hijo de Dios, siempre de manera tibia hasta estos momentos, ¿no es cierto? Nunca enfáticamente, justamente para no tener que separarse del judaísmo. Esa cautela que se tenían en ese tipo de declaraciones era justamente para seguir perteneciendo al judaísmo y no manifestar una religión separada, diferente. Entonces, el otro elemento importante era el tratamiento de la ley. Los cristianos creían en una ley, entre comillas, ayornada de la ley mosaica, que era muy, muy dura. Bueno, eso fue el mérito de Pablo, como habíamos visto, de tratar en el marco de los gentiles, tratar de alguna manera formalizar una nueva ley, que era la definición por la fe en Jesús el Cristo. Cuando se separan, cuando los fariseos se van a formar esta escuela en la ciudad de Yamnia, esta escuela de leyes en la ciudad de Yamnia, entonces pasa algo parecido a lo que surgió cuando fueron llevados a Babilonia. Cuando fueron llevados a Babilonia se quedaron sin el templo, sin la tierra, y se fortalecieron en la ley, particularmente. Bueno, acá también, la ley se fortaleció. Justamente esta escuela de Yamnia era una escuela teológica de la ley, digamos que trató de formalizar la ley. También se centraron en la piedad interior y en el culto en la sinagoga. Al no tener ya el templo, se fortalece el culto de la sinagoga, que por supuesto que es
el centro de la comunidad, de las comunidades judías actuales, ¿no? Desde esos tiempos. Bueno, justamente esto es algo interesante porque el tratamiento de la ley en Marcos es muy particular. Después lo vamos a ver en otra imagen, más detenidamente. Pero más allá de criticar la ley como lo hacía Pablo abiertamente, este grupo era de origen jerosolimitano, digamos, era originario de Jerusalén. Eran muy judíos, si bien ya eran una comunidad mixta. En una comunidad mixta, pero estos que no eran judíos no eran muchos tampoco. Había gentiles, pero el grupo era particularmente judeo-cristiano. Entonces estaban muy cerca de la ley mosaica. Entonces, eh, cuando, cuando son atacados por los fariseos, como un momento que se está alejando del judaísmo más duro, por esta crítica a la ley, se suelen volver más cumplidores todavía de la ley que los mismos judíos, que los propiamente judíos. Estos judíos cristianos se vuelven como más fanáticos de la ley en algunos aspectos y en estos momentos que los mismos fariseos inclusive. Entonces, vamos a citar unos versículos de Mateo 5. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir, dice. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasaré la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá justamente está diciendo que hay que cumplir la ley al extremo. Parecen, más que judíos cristianos, parecen judíos ortodoxos, inclusive muy aferrados a lo que es la ley como está escrita. O sea, está dejando de lado la posible interpretación de la ley por parte de las personas y particularmente también por parte del mismo Jesús, porque justamente esto es una locución que Mateo pone en boca de Jesús, y Jesús dice que viene a hacer cumplir la ley. Estas cosas no están muy claras en los evangelios en sí, y mucho menos en Mateo, que por un lado aparece como muy cumplidor de la ley, o sea, muestra a un Jesús muy cumplidor de la ley, y por ahí muestra a un Jesús crítico de la ley. Entonces, Mateo está viviendo en un tiempo que no es el tiempo de Marcos, es otro tiempo. Entonces, él necesita de alguna forma pintar un Jesús diferente, un Jesús necesario para el tiempo que está viviendo. Y esto, por supuesto, que lo realiza en base a interpretación de su propio material particularmente y cambiando varias cosas de Marcos. Si bien la estructura básica es la que sentó Marco en el primer evangelio, dijimos que tiene muchos agregados de la fuente Q y tiene agregados de compilaciones propias. Ahora bien, esto que vimos recién es una muestra de que en los textos de los evangelios, leyéndolos así, nos dicen mucho más del momento en que los evangelios se escribieron que del propio Jesús, porque el propio Jesús, el Jesús histórico, no puede haber cambiado tantas veces de opinión respecto de la ley. Tiene que haber tenido un pensamiento más o menos coherente de lo que él pensaba de la ley, pero los evangelistas lo hacen ir y venir respecto de ciertas opiniones y a veces drásticamente, parece contradictorio. Esto es justamente el manejo del material que viene por la vía oral. Sabemos que el material Q es un material, o por lo menos se estableció que el material Q es un material textual,
pero había muchas historias que estaban dando vuelta y que de alguna manera le servían a Marcos para no entrar tan de frente en contradicción con Marcos, o sea, Mateo, para no entrar tan en contradicción con Marcos, usando justamente, haciéndole decir a Jesús las cosas, pero por la vía del material extra, por el material lateral que juntó Mateo. Si bien sí contradice a veces a Marcos con el material propio de Marcos, muchas veces lo hace que le resulta más sencillo modificar ciertos aspectos del material compilado por él mismo y volcarlo en boca de Jesús. Entonces, Mateo se presenta con un material de Marcos que él considera que no es propio, no es útil en el tiempo que está viviendo. El tiempo que está viviendo es otro al de Marcos. Entonces, ese material que escribió Marcos es muy valioso como estructura y demás, y como un antecedente, ¿no? Pero le resulta insuficiente. Por otra parte, la demora de la parucía, de esta llegada nueva de Jesús, incomoda mucho a los seguidores, ¿no? Porque están esperando el final de los tiempos anunciado, que para Marcos es algo bastante cercano, para Pablo era ya inminente, pero para Mateo ya lo ve un poco más lejos. Entonces, tiene que completar de alguna manera esa pobre historia que Marcos hace sobre Jesús. Recordemos que Marcos, el Evangelio de Marcos comienza con el bautismo de Jesús, que ya es un adulto, no tiene nada de la vida de Jesús. Y por otro lado, termina con la resurrección de Jesús y la indicación de una especie de ángel que aparece en la tumba, y ahí termina. Hay un párrafo más que sigue del final de Marcos, que los evangelios no sé cómo lo nombran como un agregado, como un anexo, como una cosa así, que le da una especie de forma final, porque el evangelio de Marcos termina ahí. Entonces, justamente esa forma de terminar del evangelio de Marcos incomodó mucho a Mateo. Por eso Mateo incorpora al principio y al final de este corpus de obra basado en la estructura de Marcos, el nacimiento, la infancia de Jesús al principio, para completar esa parte que falta, y al final le agrega las apariciones de Jesús después de la resurrección. Esto resultó interesante, importante, a tal medida que luego se le agregó a Marcos un pedazo ahí, un anexo, que yo le comentaba, como para darle forma y que no quedara cortado. Esto que estamos hablando, estos agregados, estos cambios o esas opiniones propias puestas en boca de Jesús y todo, daría por tierra la idea de la Iglesia de que esto fue escrito por inspiración divina, porque no tiene la coherencia de la inspiración divina. Por otra parte, si fuera inspiración divina, vamos a razonar que fuera inspiración divina, no tendría sentido poner 4 evangelios que son distintos inclusive, que tienen diferentes ópticas, diferentes opiniones. Es una cosa muy, muy rara, pero se puede ir rastreando las intenciones de las personas que hicieron estos evangelios, que hicieron una composición con elementos textuales y con elementos orales también, y que cargan de las necesidades teológicas del momento en que fueron escritos. Por eso decimos que el Jesús histórico debe haber sido bastante diferente a cómo lo plantean los evangelios. Primero, porque no hay una unidad de criterio en los evangelios respecto de la imagen de Jesús, del espíritu en sí de Jesús, de lo que a Jesús lo movilizaba o lo que Jesús inclusive decía respecto a la ley. No hay una unidad de criterio, son bastante contradictorios. Y por otro lado, Jesús, de alguna manera, para los seguidores, no para la historia, pero para los seguidores, fue un notable, y cuando un notable muere hay muchas
historias que la misma comunidad completa, le agrega, le atribuye a esa personalidad que se consideró importante. Y estamos hablando siempre de buena fe, más allá de las intenciones propias del autor de meterle cosas propias y bueno, yo pienso que es esto y se lo hago decir a Jesús. Más allá de todo eso, que también es propio del proceso, también es propio del proceso, tenemos la idea esta de que yo les comentaba, el tema de la teoría sobre el rumor, por ejemplo, cómo los rumores se van agrandando y se van cargando de cosas, y muchos rumores terminan siendo sobre personalidades, terminan siendo parecidos, porque hay una carga de esa mitología popular que da vuelta y sobre la cual se cargan a esas personalidades. Entonces, de alguna manera, entonces, la idea de Mateo es completar, pero por otro lado, Mateo está viviendo un momento particular de una formación de una iglesia, la iglesia como eclesia todavía, no como la gran iglesia que se va a aparecer después, sino como este tipo de asamblea en el cual ya marca diferencias respecto de la secta de los fariseos, que son los que tienen el poder de la ley. Y ya tienen una especie de identidad propia justamente por oposición al grupo fariseo. Y recordemos que cada grupo de estos creía que tenía la verdad respecto de lo que estaba defendiendo, ¿no? Tanto Pablo como el grupo de Jerusalén se hacían a sí mismos decir los auténticos seguidores del espíritu de Jesús. Dice Mateo 6, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, dice, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, acá se ve justamente esta oposición al grupo fariseo. Particularmente, entonces, estamos hablando de este tipo de grupos fariseos que no eran los fariseos de la época de Jesús. Tengamos en cuenta que ya pasaron 50 años de la muerte de Jesús. Estos fariseos son los que están en Yamnia tratando de organizar las leyes, tratando de cerrar el corpus de lo que va a ser después los libros sagrados. Entonces, estos enfrentamientos, cuando se quejan de esto, este tipo de expresiones hace que justamente este tipo de expresiones no va dirigido a los fariseos en sí, sino que va dirigido a sus propios seguidores, pareciendo nosotros vamos a ser los auténticos judíos. Los judíos de este momento, los judíos de hoy, los auténticos judíos, y eso hace que muchas veces aparezca como endurecida la ley, como un Jesús diciendo que va a hacer cumplir la ley con todo lo que la ley significa. Bueno, Mateo, esto es más o menos lo que les había dicho, completa a Marcos con material propio, lo corrige en muchísimas oportunidades. Su vida de Jesús, su evangelio, ya es un libro porque es un libro de carácter biográfico. Lo que pretende hacer justamente Mateos es completar un esbozo de biografía que había comenzado Marcos, ¿no? Entonces, aparece más delineada la idea del grupo de discípulos que Jesús forman una iglesia y tiene un plan teológico más claramente orientado. Lo que le interesa, como a Mateo le interesa, tratar de organizar su eclesia, toma mucho, necesita, digamos, de la doctrina de Jesús. Por eso es que le interesa mucho el Jesús terrenal. Recordemos que el Jesús terrenal no le interesó demasiado a Pablo, porque para Pablo lo importante era la muerte y la resurrección de Jesús, no la vida de Jesús. Jesús fue una persona con ciertas características, como había mucho en la época, pero la muerte y resurrección le cambia la naturaleza a Jesús.
Entonces, Pablo, por un lado no estaba interesado y por otro lado seguramente tampoco tenía muchos datos de la vida, de lo que había sido la vida de Jesús. Marcos, de alguna manera paulista, toma y completa parte de eso, formaliza parte de eso, lo escribe sobre la vida de Jesús, pero no completa la parte de la infancia, ¿no? De Jesús. La infancia de Jesús es importante, no en términos históricos, sino en términos de que si Mateo pretende presentar un, un plan teológico orientado a la estructuración de la doctrina, digamos, le interesa la parte doctrinal para poder volcar esa doctrina a la formación de la iglesia, necesita de alguna manera, por un lado, lo que Jesús dijo, cómo vivió y demás, para tomar a Jesús como modelo. Fíjense que eso a Pablo no le interesa, ¿sí? Lo que le interesa es el hecho trascendente del paso de una persona a la divinidad, ese misterio de la muerte y la resurrección como el mensaje, y por supuesto el regreso de esa personalidad en la parusía. Entonces, estas son más o menos las tres ideas que guían a Mateo. Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Hay una vinculación en Mateo permanente al Antiguo Testamento. O sea, lo que quiere mostrar Mateo es que en el Antiguo Testamento estaba profetizada la llegada de Jesús. Por eso Jesús es el Mesías. Es como una especie de comprobación, digamos. Fíjense que Jesús es el Mesías porque está en distintos lugares del Antiguo Testamento. Se puede rastrear a profetas que justamente profetizaron la llegada de este Mesías. Y que Jesús también es el nuevo Moisés. Y este nuevo Moisés también tiene que ver con el tema de las leyes. Moisés es el legislador de Israel. A Moisés se le atribuyen los 5 libros que forman el Pentateuco, donde están particularmente las leyes más importantes, ¿no? Y Jesús fundador de una iglesia. Por eso esta palabra iglesia nos puede llegar a confundir. Todavía no es la iglesia. Es fundador de este grupo. ¿Se entiende? Pero esta palabra iglesia es la que importó mucho a la iglesia posterior ya jerarquizada. Por eso Mateo se transforma en el evangelista preferido de la iglesia, porque justamente ahí es donde ve la iglesia la idea de que Jesús es el fundador de esta nueva religión, siendo que, como estamos viendo hasta ahora, la nueva religión todavía no apareció. Y mucho menos en tiempo de Jesús, ¿no? Que ya hacía 50 años de esto. Faltarían por lo menos 50 años más hasta que empiece a aparecer algo que se parezca a una nueva religión, ¿no? Pretende ser una biografía más completa. De ahí la importancia de Q. La importancia que tiene Q para Mateo, aparte de que son dichos de Jesús, que por supuesto él va a hacer una selección de eso, va a seleccionar los dichos que favorecen a esa necesidad teológica que él tiene, pero la importancia de Q es que Q es una fuente judía, es una fuente muy judía, y ellos, digamos, Mateo y su grupo son judeocristianos. Por supuesto, ya en sociedades mixtas, como dijimos, pero tienen una raigambre judeo-cristiana, están anclados particularmente a Jerusalén y a cierta zona de Palestina. Están vinculados con el grupo de Jerusalén. Por eso que le interesa mucho la fuente Q, porque es un Jesús que habla directamente desde el mismo judaísmo. No está vinculado todavía, entre comillas, no está contaminada, esos dichos de Q no están contaminados por el helenismo.
Entonces, por eso le interesa particularmente. Bueno, agrega el hecho del nacimiento, la resurrección. Bueno, y esto es lo que ya hablamos, era para completar un poco lo que había hecho Marco. Yo remarqué acá nacimiento, porque el nacimiento dentro de una biografía es muy importante. Nosotros hablamos en una de las clases, creo que los hablamos fuera de la misma clase, pero hablamos de la importancia de la muerte de las personalidades. Que las personalidades son importantes cuando mueren, no tanto cuando nacen, porque cuando nacen todavía no son. Entonces, van a ser, pero si resultan ser. Perdón por lo trabado del problema, parece una discusión filosófica, pero la idea es que San Martín fue San Martín cuando hizo lo que hizo, no cuando nació. No se sabía qué iba a hacer cuando nació. Por eso es que las muertes de las personalidades son las que de alguna manera se recuerdan o recuerdan la vida de esa persona. Si una persona muere cuando tiene 2 años, no hizo nada en esos 2 años. Pero cuando muere después de haber cruzado los Andes y liberado 3 países, bueno, ya tiene una carga importante y cuando muere se recuerda eso. De todas maneras, una biografía no está completa sin el nacimiento. Y el nacimiento de acá es importante, porque era común en la época que todas estas narraciones del tipo biográfico que había, digamos que las biografías, no la tomemos como el sentido actual de las biografías, ¿no? Sino estos relatos de naturaleza biográfica que existían en ese momento de las grandes personalidades, en esos relatos era común mostrar a las grandes personalidades como tocado por alguna varita mágica, cosa que todavía hoy lo creemos. Fíjense que las canciones que hay sobre Maradona, está como que Maradona algo mágico lo tocó a ese tipo, porque hizo después lo que hizo. Tienen ese halo de alguna manera vinculado con algo que no es de este mundo. Bueno, las personalidades tenían, esos relatos biográficos tenían esa idea de que el nacimiento de ciertas personas había sido muy, muy particular. Vamos a leer esto. Para hacerlo el bienhechor de los hombres, nuestro Salvador, tanto para nosotros como para los que vengan después de nosotros, el día del nacimiento de Dios ha traído el Evangelio al mundo, recibido gracias a él. Esto, que ya lo vimos, yo lo corté un poco, es la inscripción de Priene. Esta inscripción de Priene, así como está, bien podría aplicarse a Jesús, tranquilamente. Tiene todo lo que un cristiano diría de Jesús. Sin embargo, está dedicado a Augusto. O sea, Augusto mismo tenía le habían, digamos, creado esa historia a partir de la notoriedad de Augusto, ¿no es cierto? Recordemos que Augusto había divinizado a César y existía el culto al emperador divino muerto, ¿no? Augusto no era Dios, pero iba a ser divinizado cuando muriera. Entonces ya era una persona que tenía la impronta divina latente y tenía que tener de alguna manera algún tipo de nacimiento interesante. Esto está sacado de la vida de Augusto de Suetonio. En la obra de Asclepíades, me resulta difícil pronunciarlo, de Méndez, titulada Discusiones sobre los dioses, leo que Asia acudió a medianoche a una ceremonia solemne en honor a Apolo y que hizo depositar su litera dentro del templo, quedándose luego dormida mientras las demás matronas regresaban a casa. De súbito se deslizó tras ella una serpiente que se retiró poco después. Al despertar, se purificó como si hubiese yacido con su marido, al punto de que apareció en su cuerpo una mancha con una figura de una serpiente que no pudo borrar jamás y que la obligó a renunciar para siempre a los baños públicos. 9 meses más tarde nació Augusto,
Por este motivo se le consideró hijo de Apolo. Entonces, acá tenemos también esa relación entre esta divinidad. En este caso, no era una virgen, pero tampoco María se supone que era una virgen en sí, sino que lo que importa es la concepción virginal. Eh, eh, dentro de la época, digamos de la época, inclusive muchísimo anterior, en la antigüedad, nosotros hablamos a veces de la antigüedad como si fueran 2 o 3 años, ¿no? Pero en la gran antigüedad era común que ciertas personalidades hayan tenido un nacimiento, una concepción virginal. Ya les digo, no es que sea virgen de que no haya tenido relaciones sexuales, eso es otra cosa. Lo virginal es la concepción virginal, la concepción sin un acto sexual terrenal, en todo caso vinculado con una divinidad. Recordemos que también en el caso de Alejandro, también tenía una historia parecida, pero vinculada con el dios Zeus. La madre de Alejandro recibió una especie de rayo y quedó embarazada de Alejandro. Entonces, estas historias se le aplicaba a personas notables. Por eso es que de alguna forma Mateo está queriendo marcar que Jesús es divino desde el mismo nacimiento, desde la misma concepción. Y es una postura política importante. Inclusive en la época es conflictiva, ¿no? Es una posición muy conflictiva por el tema particularmente por el tema del monoteísmo. El soberano del mundo no es el emperador, sino que es Jesús y que viene de Oriente. Contra la visión paulina muestra un interés importante en el Jesús terrenal y en su doctrina. Esto es lo que ya habíamos comentado. Pero Jesús, si era el ser trascendente que resultó ser, si era el ser que consideraba Pablo, si era ese ser divino, tenía que tener un nacimiento que legitimara esa cualidad divina que tenía Jesús. Entonces, cuando a veces se discute el tema del nacimiento de Jesús, de que esto, que el otro, que los Reyes Magos, que si eran, que no eran, si le buscan la explicación, es algo muy, muy relativo todo esto, muy de... No es muy histórico el tema, eso es lo que yo quiero decir. Puede ser, desde el punto de vista espiritual, ustedes dirán, esto puede tener muchísimo valor para muchas personas, no está en discusión eso. Pero desde el punto de vista histórico no tiene ningún sentido, porque lo mismo tendríamos que evaluar de lo que le pasó a la madre de Augusto o a la madre de Alejandro. También tuvieron concepciones similares. Y ni que hablar del mito de Osiris y de Horus, ¿no? Horus e Isis, esta tríada, pero era muy común que estas personalidades, que reyes importantes, tuvieran un nacimiento de este tipo de naturalezas. Entonces, lo que hace Mateos es tratar de ubicar a Jesús dentro de la línea de estas personalidades notables, de estos grandes emperadores particularmente, ¿no? Y vimos que Augusto era considerado salvador también. O sea, Augusto tiene un aspecto, el emperador de Roma tiene ese aspecto mítico también de ser el salvador del mundo. Augusto generó la paz romana, entonces trajo el bienestar al imperio, más allá de las campañas militares y todo. El imperio, entre comillas, gozaba de una estabilidad pacífica gracias a ese poderío militar de Roma que controlaba las localidades, controlaba los problemas locales. Sí, habíamos visto que particularmente Marcos, al tener una línea enfrentada con la escuela de Jerusalén,
había dejado en varios párrafos que en algunos, yo creo que los puse, en algunos lo vamos a recordar, porque sería interesante, justamente, este tipo de evangelios sinópticos, lo interesante sería poder tener los tres puestos sobre la mesa, cosa difícil para nosotros, y tratar de ir comparándolo para ver justamente, no tanto las similitudes, sino las omisiones que hace uno u otro en función de las conveniencias. Por eso, Marcos, recordemos Marcos, era de una línea paulina, si bien no es exactamente paulina, era muy, muy seguidor de las propuestas de Pablo, y recordemos que la línea de Pablo estaba permanentemente enfrentada con la línea de Jerusalén, este grupo de los 12 y de Santiago. ¿Y qué dejaba mal parado? Los dejaba mal parados permanentemente. Bueno, Mateo, como viene de Jerusalén, no le interesa mucho dejar mal parado a la familia de Jesús y a los seguidores inmediatos de Jesús, ¿no? Entonces, cambia algunas cosas que toma del mismo Marco. Por eso Marcos dice, por ejemplo, dice, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Cómo? No tenéis fe. O sea, le está diciendo que no tienen fe. Ese mismo párrafo, cuando lo trata Mateo, dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Pero esto, o sea, de no tener fe, pasan a tener poca fe o a tener una fe en todo caso débil. O sea, una fe que no es suficiente. Entonces, este tipo de cosas no es menor, porque lo que está tratando Mateos es de no dejar tan mal parado al grupo de Jerusalén. Marcos, vamos a ver Marcos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mateo dice, pero Jesús volviendo y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva de aquella hora. O sea, porque la mujer tuvo fe, evitó que Jesús o sus discípulos la castigaran, la azotaran. O sea, no deja bien parada la actitud de Jesús frente a los que no tenían fe. Está planteando una idea de violencia frente al que no comulgaba con su idea. Sin embargo, en Mateo, esta misma situación, esta misma pericopa, está tratada de una manera más liviana. Esta parte no está, porque está tratando justamente Mateo de lavar la imagen de los 12 y la de Jesús mismo. Está planteando un Jesús que es más pacífico que el de Marco. ¿Se entiende? No, es una cuestión muy, muy importante. Ya vamos a ir viendo por qué es esto. O sea, por un lado quiere dejar bien, bien sentado, o sea, no quiere dejar tan mal parado al grupo de los 12 porque él mismo era el grupo del cual sale Mateo, es un grupo que se desprende de ese grupo original de Jerusalén. Tienen las mismas ideas respecto de la ley y todo. Y por otro lado, está generando una imagen de Jesús que conviene en el momento en que está escribiendo el mismo Mateo. Marcos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Así, acá no pudo hacer ningún milagro,
salvo que salvó unos pocos enfermos, ¿no? Dice Marcos. Mateo dice sobre lo mismo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, lo que parece, o sea, lo que ve Marcos en este párrafo de Mateo, lo que está viendo, no, al revés, lo que ve Mateo en este párrafo de Marcos es una cierta incapacidad de Jesús para hacer un milagro, más allá de que la gente sea incrédula, inclusive que la gente sea incrédula, con más razón él podría haber hecho un milagro para que pensaran bien de él, para que sean crédulos de que él era una persona que hacía milagros, ¿no? Entonces, pero Mateo ve que esto deja mal parado a Jesús, porque lo marca, lo deja como en una posición de no poder, de impotencia frente a poder hacer algún tipo de milagro. Entonces directamente dice que ahí no hizo mucho milagro porque los otros, porque el resto de las personas eran incrédulos. Le carga todo, o sea, acá no hizo allí mucho milagro, es como una decisión de no hacer milagro. ¿Se entiende? En Mateo, Jesús decide no hacer muchos milagros porque hay muchos incrédulos. En Marco no pudo hacer ahí. ¿Se entiende? Mateo está tratando de acomodar, de formar un Jesús que no tenga fisura. Bueno, dentro de la teología, es lo que estuvimos hablando hace un ratito. Le preocupa el tema de establecer una doctrina para esa comunidad, para esa iglesia, para esa eclesia. Entonces, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, esta es por supuesto, es la frase favorita de la iglesia, y la hemos escuchado muchísimas veces, pero es en el único lugar, en el único evangelio donde esta frase aparece. No es un dicho de Jesús que se repite en los evangelios. Esto, lo más probable es que ni siquiera sea de Jesús, sino que está de alguna manera sentando las bases de esta línea petrina de la organización de un grupo con legitimidad desde el mismo Jesús. Eso es lo que está tratando de hacer. Esta frase no se le ocurrió a Pablo, pero no se le ocurrió en todo caso, pero podría habérsele ocurrido a él tranquilamente en lugar de Pedro, de que de alguna manera, por una iluminación divina, por una aparición de la divinidad hacia Pablo, lo hubieran nombrado fundador de alguna. Pero bueno, de alguna manera cada grupo tenía esa cosa. La frase termina siendo de Mateo, pero en realidad todos los grupos se creían portadores de la verdad, ¿no es cierto? De alguna forma, y salvando las distancias, son como los partidos políticos. Si yo soy de un partido político y creo que estoy equivocado y creo que el otro tiene razón, y me tengo que ir al otro partido. ¿Se entiende? O cada partido mantiene su lugar porque cree que está en posesión de la verdad, o de una legitimidad, o de un proyecto que es legítimo. Lo mismo pasa con las identidades de los equipos de fútbol, que son mucho más pasionales eso que racional. Creo yo espero que los partidos políticos sean racionales y no pasionales. Eso es a lo que aspiro yo. Pero los equipos de fútbol tienen mucha de la carga pasional. Y esto tiene mucho que ver con lo pasional, porque la posesión de la verdad, si uno es racional, se da cuenta que muchas veces está equivocado, o que generalmente está equivocado. ¿Se entiende? Entonces, en esto va mucho lo espiritual, lo emocional. Y de alguna forma, esto sirve como una especie de eslogan para fortalecer la identidad de un grupo y para decirle al grupo, sí, nosotros somos los auténticos herederos de la doctrina de Jesús. Por eso que Jesús en Mateo tiene una doctrina, tiene una forma de pensar, está organizado y está seleccionada la frase para que, a pesar de las contradicciones, para que tenga esa marca doctrinaria de la cual
la iglesia a la cual pertenece Mateo sea la portadora de esa doctrina y ese mensaje. Para Mateo, la iglesia es un grupo distinto al de los 12, con una comunidad bastante organizada, que todavía con profetas y maestros itinerantes. Todavía no es una iglesia, ¿no es cierto? La palabra iglesia, y ya vamos a ver que viene de la Septuaginta, de la Biblia esta de los 70. Está tomada de ahí la palabra, pero todavía no es una iglesia jerarquizada, digamos, como va a ser la iglesia ya la iglesia que conocemos, ¿no? El Mateo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, acá está hablando a los discípulos eran parte de los 12 para Mateo, ellos vienen del grupo de los 12, tienen esa legitimidad que le marca la línea, ¿no es cierto? Por un lado. Pero por otro lado, lo que importa, por lo cual yo puse la frase esta, es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo es la parusía, pero fíjense que los manda a hacer cosas antes de la parusía, o sea que la parusía todavía va a demorarse un poco más. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, primero hay que llevar el evangelio a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y después vendrá el fin. O sea, la parusía ya no es tan cercana, para nada. Hay una diferencia muy grande entre Pablo, Marcos, que está cercano a Pablo, y Mateo. Ya Mateo lo ve bastante más lejano. Sin embargo, eso le sirve a esta visión como la de Mateo para preparar una iglesia, para organizar un grupo. ¿Se entiende? Para Marcos allá hay un colchón ahí en el medio que le permite pensar en la organización de un grupo. Y para organizar ese grupo necesita una base doctrinaria que la obtiene de alguna manera organizando, dándole forma a este Jesús personal de Mateo, que es distinto al resto de los Jesuses. Si está bien dicho, en plural. La ley de Moisés. Bueno, perdón, profesor. Sí. Mateo Sí. es llamado Mateo solamente en su evangelio. Tanto en Lucas como en Marcos, Sí. dice que Jesús se acercó a Leví, Sí. y le dijo que estaba sentado en el banco de los públicos tributos. Sí. Es decir, que era un recaudador. Sí. Y entonces le dijo, sígueme. Pero lo mismo se cuenta en Mateo, pero no le dice Leví, le dice Mateo. Claro, pero hay una cuestión también, que este Mateo no es el autor. No. El autor, o sea, estamos hablando del autor. El autor no es el apóstol Mateo, que como vos decís le llama Leví en los otros evangelios. El hecho de que, por ejemplo, Papías, que es el que nombramos hoy, el que le da el nombre al Evangelio de Mateo, lo pone como autor a Mateo y dice que es Mateo el discípulo de Jesús, el apóstol, lo hacen para darle
de alguna manera para darle legitimidad al Evangelio, para darle al Evangelio una vinculación con el apóstol, con un seguidor inmediato de Jesús. Ese es el motivo, pero hay una... inclusive te diría que hasta el día, a esta altura del partido no hay ninguna discusión. Los mismos teólogos católicos interpretan como que Papías estaba totalmente equivocado, o en todo caso fue una forma de cargarle, o de tomar un personaje reconocido y vinculado con Jesús y darle la autoría para darle legitimidad al texto. Recordemos que algo parecido había pasado también con el tema del, por supuesto que es mucho más lejano, tenía un sentido que no era exactamente este sentido, pero era algo similar, cuando se le da autoría al libro de Daniel. Daniel no tiene nada que ver con el libro, o sea, el Daniel vivió en los tiempos del exilio de Babilonia. No tenía nada que ver con el momento de apocalíptico de la época del dominio helénico de la región. Por eso, darle el nombre de alguien, esto de este día de poner el seudónimo, darle característica de seudónimo a esto, atribuirle a ese personaje, le da valor al texto. Sí, pero con Mateo. Mateo no es el autor del libro que lleva su nombre, es la comunidad mateana. Sí, puede ser. Es la comunidad mateana que luego le da ese título, que fue el que recopiló todo esto, todo este evangelio. Sí, pero tampoco hay certeza sobre eso, sobre que sea la comunidad mateana. Se supone que puede ser. Ahora, el nombre está atribuido, no hay ningún elemento que diga esto. Fue como una especie de decisión. Vos pensás que esta gente se encuentra con estos textos, sí. Cuando Papías le pone nombre, fíjate vos que más o menos creo que es el año, Papías trabaja sobre esto más o menos en el 120. Claro. Y este texto es dijimos que es del 80-90. Ya ni se sabe quién fue. Sí, ellos deben saber de dónde viene y demás, pero ellos le dan una carga porque ellos lo están transformando en libros sagrados. No son sagrados hasta ese momento. Después se va sacralizando. Ese proceso de sacralización lo estuvimos viendo, que se termina prácticamente ya pasada la mitad del siglo II. La sacralización. Se empiezan a cerrar las Sagradas Escrituras. Hasta ese momento son textos. Pero darle la característica de Mateo es, digamos, apurar o estimular la sacralización de esos textos. Darle la idea de que fue escrito por alguien que lo vio a Jesús, que lo escuchó, le da de alguna manera autoridad al texto. Ahora bien, si es alguien que escuchó a Jesús, no puede ser tan contradictorio con los otros textos. Es una cosa, por eso es que se establecen los tiempos, los momentos de la Escritura son muy distintos a los que dicen los teólogos. Los teólogos tratan de alguna manera de acomodar las cosas para confirmar. Las discusiones teológicas, por eso yo le decía, debe ser complejo ser teólogo, porque uno no puede salirse de ciertos lugares. Uno tiene que, de alguna manera, discutir para convalidar lo que se considera, entre comillas, sagrado y que no puede ser discutido o tocado. Entonces, debe ser muy difícil. Tienen que estar explicando las contradicciones, siendo que las contradicciones se pueden explicar por desconocimiento de la fuente de los escritores, por transformaciones propias del escritor, por intereses teológicos, políticos del momento. Bueno, eso es muy difícil para los teólogos por ahí, para ciertos teólogos, asumir ese tipo de cosas, y tienen que como que... Es complicado, es complicado ser teólogo por ese tipo de cuestiones así. Me parece a mí que el teólogo tiene una idea de alguna manera, convalidar, como es creyente, tiene que de alguna manera convalidar ciertas cosas. Ciertas cosas, por supuesto, que los teólogos discuten, pero la discuten en un margen muy corto.
O sea, tal vez un teólogo no se podría permitir de decir de que Jesús jamás dijo sobre esta piedra construiré mi iglesia. No sé si eso un teólogo lo puede discutir diciendo, no, esto no es de Jesús. No sé a esta altura del partido cómo es. Francamente, no sé. Por eso, se discute con otro. por eso te digo que yo siempre hablo dentro de la discusión histórica, tomado esto como una fuente de análisis histórico, no histórico de Jesús, sino histórico de, en este caso, del momento de Mateo. ¿Vamos? Porque a Jesús es una especie de forma que se le agregan, o de cosas que se le da una forma adecuada al discurso necesario por eso va cambiando. Por eso discutir sobre lo que dijo y lo que no dijo es muy difícil. Lo que pasó con Marcos, el agregado al final de Marcos. Sí. Fuera de Marcos. Y lo mismo de Juan, el último capítulo de Juan, no es de Juan, fue el agregado, y lo dice bien acá en las Escrituras. Claro, claro. Bueno, seguimos. Así no nos demoramos tanto. Después seguimos discutiendo, al final no hay problema. Para que ya me perdí. Bueno, con respecto de la ley. Bueno, esto lo habíamos citado ya. No pensé que he venido a abrogar la ley. Los profetas no he venido a abrogar, sino para cumplir. Y acá dice, entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, está criticando al grupo de los fariseos, pero por otro lado está diciendo que los fariseos son los portadores de la ley y a la ley hay que respetarla. O sea, haz lo que dicen los fariseos, pero no haz lo que hacen los fariseos, que son unos hipócritas. Por un lado lo está criticando, pero por otro lado está diciendo a la ley hay que cumplirla. Lo que dicen los fariseos es la ley y a la ley hay que cumplirla. Entonces, sin embargo, en otro pasaje parece criticar algunos aspectos de la ley. Y acá hay un pequeño parrafito que habla justamente de que estaba entre dos tradiciones, entre la tradición del Jesús judío y la del Jesús judeo-cristiano, ya de naturaleza inclusive mixta. Recordemos que era judeo-cristiano, pero ya era ese judeo-cristianismo que era más aperturista que el grupo propio de los 12, ¿no? De la línea del grupo de los 12. Entonces se encuentra entre dos tradiciones y tiene que navegar entre la observación estricta de la ley por un lado y la posibilidad de interpretarla de alguna manera. Oíste que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. Bueno, acá está tomando una de las leyes más básicas, ¿no es cierto? No desear la mujer de tu prójimo. Y le dijo, por eso, todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces acá está abriendo como una puerta a una posible interpretación de la ley, porque dice que el escriba docto, aquella persona que tiene que ver con el manejo, con el estudio de la legislación, puede sacar entonces de la antigua legislación cosas nuevas, o sea, nuevas interpretaciones, nuevas adaptaciones de esa ley al momento histórico en que está viviendo. Marcos también les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del reposo. Esta también la vimos. Acá está hablando, en todo caso, inclusive de una crítica abierta a la ley, pero no es tan abierto, no es tan libre de criticar la ley. La critica, pero hasta ahí nomás, no es tan libre como lo es Pablo. ¿Qué es pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. O sea, Pablo directamente se saca de encima la ley y pone por encima de la ley la fe en Jesús, por supuesto que es bajo la gracia. Pablo critica abiertamente la ley porque pertenece al grupo ya de los helenistas,
pero Mateo está navegando entre dos aguas y se inclina muchas veces por seguir considerando a la ley de Moisés como el elemento necesario para la salvación, con sus variaciones, ¿no? Para Mateo, los discípulos verdaderos deben interpretar la nueva ley de Jesús en los momentos que corren. La doctrina de Jesús debe ser la norma de la iglesia. Por eso es la importancia que le da a la vida de Jesús, ¿ven? Porque la doctrina de Jesús en vida va a ser la norma necesaria para estructurar la iglesia. La utilización del término eclesía es significativo, pues fue utilizado por los 70 para nombrar al pueblo de Dios en el desierto. Esto de los 70 es la llamada Biblia Septuaginta. Fue una Biblia que se hizo en Alejandría a partir del siglo III y II antes de Cristo. Fue la traducción que hicieron los sabios de Alejandría de los textos en hebreo y en arameo al griego. Cuando se traduce nosotros le llamaríamos Antiguo Testamento, ¿no? La Torá sería el Pentateuco en el siglo III, se traduce, se utiliza el término eclesía como asamblea, ¿no es cierto? Pero también se utiliza con un sentido de grupo y se lo aplican estos 70 sabios que se reúnen. Este número no es una fecha, es un grupo de sabios. Este término eclesía, los 70 lo utilizan para designar al pueblo de Dios en el desierto, ese pueblo de Dios que se mueve bajo el mando de Moisés. Y no es una cuestión menor, entonces, cuando pone énfasis, Mateo pone énfasis en la palabra eclesia. Eclesia, eclesia, eclesia. Eclesia viene sonando de acá. Ya sabemos que la palabra eclesia es griega y que tenía que ver con el grupo de la sinagoga que se reunía, que ha traducido al griego, pero Mateo utiliza esa palabra de manera significativa porque la está haciendo permanentemente, hace referencia con esa palabra a las profecías de alguna forma o a lo realizado por los profetas y por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, esto no es casual ni es ocurrente que Mateo haga esto, porque Mateo está tratando de llevar la imagen, la figura de Jesús al nivel de Moisés. Entonces, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús nos va a salvar, nos va a llevar a la tierra prometida que no va a ser terrenal, va a ser el reino de Dios, va a ser el final de los tiempos, va a ser luego de la parusía. ¿Se entiende? Por esa es la asimilación con Moisés. Y como Moisés es un legalista, digamos, Moisés es un legislador, es el que baja los 10 mandamientos, básicamente, y escribe el Pentateuco con todo el marco doctrinario y legislativo. Jesús tiene entonces la capacidad de crear una nueva ley. Esa es la idea, asimilar permanentemente la imagen de Moisés, reconocido por todos los judíos, y con la imagen de Jesús como el nuevo Moisés, portador de la nueva ley, o en todo caso con toda la capacidad, toda la autoridad para poder modificar la ley mosaica. ¿Se entiende más o menos esto? Esa es la intención que tiene permanentemente Mateo en todo el Evangelio. Tiene varias intenciones, pero como decíamos al principio, tiene un plan bien trazado. Jesús es divino desde el nacimiento y esa divinidad de Jesús se manifiesta justamente, tiene un sentido del final de los tiempos, pero tiene un sentido de fundar una iglesia, cosa que a los anteriores no se le había ocurrido eso. Tiene el sentido de formar un grupo que va a seguir con esa, no un grupo espontáneo, sino un grupo que bajo la doctrina del mismo Jesús. Por eso era importante. Bueno, acá capaz decimos algo de esto. Énfasis en el Jesús Mesías profetizado por las antiguas escrituras. Y plantea permanentemente el esquema, que hablamos antes, promesa, cumplimiento,
Promesa en el Antiguo Testamento, cumplimiento en la vida de Jesús, durante la vida de Jesús. Entonces, todo lo que aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Entonces, vamos a seguir leyendo un poquito más, pero tenemos que ir pensando también si la figura, bajo esta idea, la figura de Jesús de los evangelios no se modeló, o sea, cabe la pregunta, no se modeló a partir de la Sagrada Escritura. ¿Se entiende esto? Un creyente o un teólogo diría justamente, Jesús fue profetizado en los discursos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero un historiador diría, este Jesús se parece mucho a lo que decía Isaías. ¿No será que lo modelaron para que apareciera a lo profetizado? Porque lo importante era legitimar que Jesús era el Mesías. ¿Se entiende? Porque es muy parecido a un aspecto o a ciertos aspectos que tiene Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. Esta frase o formas parecidas aparecen por lo menos 10 veces dentro del Evangelio de Mateo, porque Mateo tiene esa preocupación de dejar bien en claro de que Jesús es el Mesías profetizado, no es otro Mesías, es el Mesías profetizado. Por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de un animal de carga. O sea, esto está citando a Zacarías, por ahí dice, en el párrafo dice Jeremías, pero ahí hay un problema que los teólogos también se están sacando los sesos, viendo que por qué si cita a Zacarías lo nombra a Jeremías. Y bueno, hay un montón de explicaciones al respecto, que es como para darle jerarquía, porque Jeremías es un profeta mayor y Zacarías no estaba muy bien visto, y bueno, hay toda una explicación, pero no se sabe bien por qué. Está citando a Jeremías cuando habla del asno y toda esta cosa. Y entonces, si Zacarías profetizó que iba a entrar sentado al lomo de asno, ¿no será que cuando los evangelistas componen esa parte de Jesús, lo hacen sentar a Jesús en el lomo del asno para que se cumpla la profecía? ¿Se entiende esto? Que no sería nada hoy, si existiera alguna profecía y yo quiero legitimar a una cosa, hago como la profecía, para que esa profecía me legitime a mí. O sea, esto no sería una mentira, como quien diría, uy, están mintiendo o están... No, es una construcción de una personalidad. Y es una construcción de personalidad que para Mateo va a tener, en realidad es la construcción de una iglesia. Es necesario esa construcción de la personalidad para que legitime esa iglesia. O sea, la personalidad legitimada por la profecía y la iglesia legitimada por la personalidad profetizada. Y por esto presenta con mayor claridad la filiación divina de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios, descendía como una paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Y Marcos decía algo parecido, y vino la voz de los cielos y decía, tú eres mi Hijo amado. Pero fíjense una cosa, acá dice, tú eres mi Hijo amado. Le está hablando la divinidad, le está hablando a Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Pero el Mateo le está hablando a todo. Esa divinidad, digamos, la divinidad, Dios le está diciendo, el Espíritu de Dios le está diciendo a todos los que están presentes, este es mi hijo, no vos sos mi hijo. ¿Se entiende? Está diciéndole, porque acá quedaba en secreto
acá en Marcos quedaba en secreto la idea de la divinidad de Jesús, cosa que se mantiene después bastante en secreto. Pero acá está planteando de que esto ya no era un secreto, que Dios se lo dijo a todos los que estaban presentes. Entonces, Dios, cuando Jesús es bautizado, presenta a su hijo delante de todas las personas que estaban ahí. ¿Se entiende la diferencia? Por eso puse acá, lo confirma ante todos. Por eso Mateo pretende dejar bien en claro de que Jesús es hijo de Dios, confirmado por todos, por la presencia de las personas. Pero sin embargo es cuidadoso con respecto al monoteísmo. Por esto que le decía, todavía no se pretende ser una religión diferente al judaísmo y tienen que permanecer, ellos quieren permanecer dentro del marco del judaísmo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, me es dada. ¿Se entiende? No es Él el divino. A Él la divinidad lo santifica. Porque si Él fuera divino, entraría en conflicto con el monoteísmo judío. Y lo que menos quieren tener problemas son los cristianos, los judíos cristianos con los judíos en términos teológicos. Las cosas son inevitables porque empiezan a ser diferentes, ¿no? Pero todavía no quieren separarse. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, ¿ve? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel que es Hijo que quiere. Bueno, pero son entregadas por mi Padre. Eso significa que no es un Dios en la tierra, sino que es una persona de alguna manera adoptada por una divinidad. El poder lo tiene la divinidad, la única divinidad. Viniendo a Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, acá hay varias cosas. Fíjense que si nombre era primero, el término hijo de hombre es un término conflictivo de definir, tiene varios aspectos. En este momento parecería estar hablando de justamente este ser trascendental del que hablaba Daniel, un ser celestial que iba a venir, ¿no es cierto? Pero fíjense que muchos responden que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta. Todavía no estaba muy claro esto, y inclusive se creía que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces, cuando le pregunta, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerda que Pedro lo había negado, de que Pedro estaba confundido, de que Pedro salía mal parado. Bueno, este también es otro de los párrafos donde Pedro queda bastante bien plantado en este evangelio, al contrario de lo que pasa en el evangelio de Marcos. ¿Se entiende la idea de política que tiene Mateo? De dejar bien plantados los orígenes de su propio grupo. Bueno, Jesús, el Mesías está ya claramente vinculado con el Dios sufriente, con el siervo sufriente de Isaías, en Mateo, pero todavía no está unido, a pesar de lo que dice acá, de lo que dice Pedro, no está todavía unido a esta imagen de este ser celestial que va a venir después, pero ya está casi. Isaías, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió la boca. Él no había hecho nada malo
y jamás había engañado a nadie. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Fíjense que esta imagen es una pintura de Jesús. Ahora, ¿no será que la pintura se hizo después, en base a esto, para que esto legitimara, se vincularan el Jesús histórico con el siervo sufriente de Isaías? Si hay tanta diferencia entre los evangelios en modelar a este Jesús, es muy probable que este proceso de modelaje tenga que ver con encontrar la legitimidad en los antiguos textos para legitimar que Jesús es el auténtico Mesías. Porque si ustedes siguen leyendo a partir del 52, es un calco de lo que la Iglesia dice ahora, por ejemplo, y de lo que los evangelios, en algunos aspectos los evangelios reflejan de Jesús. Y por supuesto que es la explicación de alguna forma que dieron, no exactamente, pero es parecida a la solución que encontraron los primeros cristianos después del fracaso mesiánico de Jesús. Porque si vamos al caso, el Mesías tenía que venir a liberar a Israel del yugo, y Jesús no muere y no completa eso. Entonces la explicación de los primeros seguidores de Jesús, y que eso hizo de alguna manera que el cristianismo llegara hasta hoy, es la explicación de la parusía, de que no había fracasado, sino que el plan divino era que fracasara y que después viniera que la acción del Mesías se completara en la parusía. Si unimos esa idea con esta visión, esta profecía de Isaías, encaja bastante bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta de lo que se conocía y lo que no se conocía en la época, y cómo una figura, una personalidad, por ejemplo, cuando yo me muera todo el mundo va a pensar que yo era bueno y todas las cosas buenas que yo hice. ¿Se entiende? Se va a tratar, creo, ustedes van a tratar de decir ustedes que era bueno, pero ¿se entiende? Todos los muertos son buenos, o son mejores cuando estaban vivos, pero de alguna manera la idea es son figuras que se pueden llegar a modelar y omitir y olvidarse de ciertas cuestiones, y más cuando es una personalidad que tiene importancia en algo que queda, en un grupo que queda. ¿Se entiende? Si el grupo que queda, el heredero de esa doctrina, tiene que exaltar al líder de alguna manera, o vincularlo al líder con ciertas cuestiones que son importantes. No con cosas del líder que no sean buenas para nosotros que tenemos que continuar. Si queremos continuar, tenemos que tener un líder digno. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que es el Cristo, el hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues? ¿Es su hijo? Entonces, acá Marcos está poniendo muy en duda si el Mesías tenía que ser hijo de David o no. Recordemos que viene de la línea más paulista, Marcos. Ahora, Marcos, sí. Perdón, yo creo que aquí Marcos está tratando de eludir el problema que le planteaban los escribas y los judíos. No es que estuviera tan ajeno a la otra creencia de que Jesús era el Hijo de Dios, sino les menciona de esa forma. Le toma el salmo, porque eso es un salmo, ¿no es cierto? Y entonces le dice, dijo el Señor a mi Señor, y los confunde. El propósito era confundirlo, pero no enseñar otra cosa. Es mi forma de pensar. No es que no piense como vos, pero yo estoy poniendo énfasis en otro lado. Yo estoy poniendo énfasis justamente en que el Mesías iba a ser hijo de David. Entonces, lo que Marcos dice, no hablemos de hijo de Dios o no hijo de Dios, sino hijo de David en cuanto a la función.
a la función mesiánica. El Mesías era, entre comillas, hijo de David, pero no iba a ser hijo de David propiamente, sino del linaje de David. Entonces, Marcos lo que está queriendo decir aquí, está sentando la base de que no necesariamente tenía que ser hijo de David, cosa que Mateo, sí, Mateo tiene una visión totalmente distinta en este caso. Y es muy importante esto porque a partir de ahí, porque Mateo pertenece a una línea judeo-cristiana y no cristiana helenista. ¿Se entiende? Sí, sí. Recordemos otra vez, viene del grupo de Jerusalén, de esa línea del grupo de Jerusalén, ¿no es cierto? Un poco más ya ayornada, pero viene de esa línea. Los interlocutores de Mateo son en su mayoría judíos y tiene que convencerlo de que es el Mesías judío. Y el Mesías judío original venía de la línea de la casa de David. Por eso Mateo hace una genealogía tremenda al principio del Evangelio. Está marcando que Jesús es hijo de David, hijo simbólico de David, el que va a ser el Mesías que viene de la línea de David. Y por eso se ocupa de que cuando pone la infancia, lo hace nacer en Belén, porque Belén es la ciudad de David. Y no es una cuestión menor, porque está tratando de mostrarle a los judíos que es el Mesías profetizado, porque Mesías iba a ser hijo de David, hijo de la casa de David. Y esa genealogía que hace es para mostrarle a los judíos que ese es el Mesías que estaban esperando concretamente. Ese es el énfasis que pone Mateo en esto. Por eso yo justamente les quise poner los dos párrafos para mostrarle que Marcos duda de eso. O sea, no sabe primero dónde nació. Nadie sabe en realidad bien dónde nació Jesús. Lo más probable es que haya nacido en Nazaret. Pero Mateo se preocupa de hacerlo nacer en Belén. Por eso ya le digo, cuando buscan el tema de que dónde nació, que acá es probable, no, es una construcción que tiene que ver justamente con un acto de propaganda. Lo que está haciendo Mateos es un gran manual de propaganda a partir de una línea, no una propaganda cristiana solamente, de una línea del cristianismo particular, la judeo-cristiana. Él escribe para convencer a los judíos que se pasen a la secta de Jesús, cosa que a Marco, los interlocutores de Marco son otros. Ya es algo mucho más abierto, mucho más helenizado. ¿Se entiende? Esa es la intención. Lo que vos decís es totalmente válido, yo no te lo discuto. Lo que yo te digo es que yo lo puse acá para esto, para mostrar el contraste entre Marcos y Mateo respecto del origen mesiánico de Jesús, no como hijo de Dios, sino como viniendo como el Mesías que estaba profetizado que iba a venir de la casa de David. Con respecto a eso, esa es la óptica que yo usé para poner esto acá. Eso es, por eso ya lo dejé atrás un poco a lo de hijo de Dios. Pero sí, puede ser también, sí. Perdón, profesor, sí, estoy muy de acuerdo, porque hay una cuestión. ¿Dónde nació Jesús? Según un teólogo, Nazaret es la patria física de Jesús y Belén la patria teológica. Y es lo que perdón, pero claro, pero de la línea judeo-cristiana, porque claro, lo que se pretende porque vos pensás esto, pues no lo pensé desde el punto de vista del cristianismo, pensarlo desde el punto de vista del judaísmo. Son judíos todavía y el Mesías tiene que ser judío. Tiene que ser judío. Entonces lo que hace Mateo, como le está hablando a los judíos, es mostrarle de que es el auténtico judío, porque las profecías marcan que tenía que nacer en Belén y ahí es donde lo hace nacer. ¿Se entiende? Es ese el tema. Un cristiano le hubiera importado, o un cristiano, por ejemplo, actual, ¿iba a ser tan importante que naciera en Belén? No, porque el cristianismo hoy es universalista. Si hubiera nacido acá en la esquina, hubiera sido exactamente lo mismo.
Si no hubiera sido judío, hubiera sido lo mismo para el cristiano creyente actual. ¿Se entiende? Pero para los interlocutores, para el público de Mateo, era importante que sea el Mesías de las profecías de Zacarías, de las de Isaías y de las profecías que lo vinculaban con la casa de David. Era importante. Y eso es lo que el tipo estaba tratando de mostrar acá. Bueno, sin embargo, justamente a pesar de que Mateo plantea este tema de que Jesús, tratando de de reafirmar de que Jesús es el Mesías judío, está en el marco de la desjudicialización de la imagen de Jesús, porque están viviendo momentos particulares de guerra con Roma y no quieren estar vinculados a lo que los romanos consideran judíos. Siguen siendo judíos, quieren seguir siendo judíos, pero no quieren quedar pegados a la violencia judía de las rebeliones, que es donde los romanos atacan. Entonces hay una permanente intención de manifestar, por otro lado, la pasividad de Jesús, Jesús como un líder pacífico, así como esta idea también es bastante paulina, ya lo estuvimos viendo. Entonces, por un lado, es el Mesías profetizado, pero es un Mesías pacífico, no es un Mesías que marque rebeliones contra Roma. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que es netamente pacífico. Le está mostrando a los romanos que no quieren problemas. De que en todo caso la parucía, la llegada del reino es bastante, tenemos que esperar bastante todavía. Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. Entonces les está aconsejando a la gente, a sus seguidores, que no hay que levantarse en actos de violencia. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es otra de las que yo le había dicho que se llaman, este tipo de ideas llaman imitatio Dei, que es la imitación, tener actos imitando actos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser perfectos porque imitándolo a Dios que es perfecto. De ahí vamos a sacar la perfección. Entonces la iglesia se va a concretar como un elemento perfecto porque la iglesia imita la doctrina de Jesús. Como la doctrina de Jesús en Mateo pasa a la iglesia finalmente se va a conformar dentro de un marco de perfección moral, ética, porque imita a la divinidad. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió más o menos? Bueno, hasta acá llegamos. Seguimos un poco con las discusiones, pero llegamos hasta acá entonces la clase de hoy.